existen, y probablemente usted ha visto esto de primera mano a lo mejor, existen diversos lugares donde especialmente en los meses de diciembre y luego para Semana Santa se practican ciertos ritos. Usted ha visto que se hacen procesiones, a lo mejor usted está familiarizado con esa palabra. Gente camina largos tramos para llegar hasta una catedral o hasta un lugar. Algunos lo hacen descalzos en el suelo caliente con altas temperaturas y producto de eso hay ampollas, hay quemaduras. Algunos otros lo hacen hincados, suben escaleras hincados, arrodillados. Algunos suben, ya dije escaleras, algunos caminan o andan durante varios kilómetros de rodillas, y esto obviamente causa muchísimo dolor, mucho sufrimiento. Algunos cargan cruces en sus espaldas o grandes imágenes. Otros aún llegan a cargar nopales, plantas de nopales que ya ven tienen unas espinas muy largas y las llevan en las espaldas andando. En otras partes del mundo incluso se arrastran largos kilómetros atados a una roca pesada o a una parte de cemento. Y la razón de todo esto es porque el hombre siempre ha intentado pagar el favor de Dios. Pagar o ganar el favor de Dios. El hombre ha tratado de hacer un esfuerzo propio por pagar algún bien que Dios le ha dado, alguna misericordia que el Señor le ha dado. Y el problema con eso es que al hacerlo, en realidad causa todo lo contrario de lo que esa persona desea. Esa persona desea agradar a Dios, pero al hacer eso está en realidad siendo ofensivo a Dios. Y déjeme, voy a explicarle por qué. El problema con hacer eso, el problema con querer pagar el favor de Dios en mi sufrimiento o en mis méritos, en realidad termino diciéndole a Dios que no confío en lo que Cristo hizo, que no estoy descansando en lo que Cristo hizo, que lo que Cristo hizo no fue suficiente y yo necesito aportar un poco a ese sufrimiento. La Biblia nos dice que el único camino para agradar a Dios y que el único sacrificio que Dios desea es el sacrificio que Cristo ya hizo. Entonces, al yo querer sacrificarme por Dios, en realidad le estoy diciendo a Dios, no fue suficiente lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo. Esto en realidad es muy ofensivo. Quererme a poner a competir con el sacrificio de Cristo, ¿no? Pensar que yo puedo estar a la altura. Cristo hizo eso, yo puedo hacer esto. Yo puedo cargar una cruz muchos kilómetros. Yo puedo ir de rodillas porque mi sacrificio se compara, ¿no? Estoy poniéndolo a la par en un sentido. Nuestro sacrificio pobre, imperfecto, lleno de pecado, ponerlo al lado del sacrificio puro y blanco y perfecto de Cristo, ¿no? Esto es rechazar el sacrificio de Cristo por intentar poner el mío propio, ¿no? Querer pagar con mis propias acciones. Así que hoy vamos a estudiar en Colosenses 2, como ya saben, versos del 16 al 19, vamos a ver 4 doctrinas peligrosas, pero comunes en las falsas religiones. 4 doctrinas peligrosas, doctrinas es enseñanzas, usted ya sabe. 4 doctrinas peligrosas, pero comunes. Quiere decir que son frecuentes en las falsas religiones con el único propósito de que escapemos del engaño y confiemos solamente en Cristo. Estas 4 doctrinas, si está tomando notas, yo las voy a repetir, pero estas 4 doctrinas son, la primera, el hombre puede alcanzar su propia justicia. Esta es una enseñanza errada. El hombre puede alcanzar su propia justicia, la primera doctrina peligrosa. La segunda es, el hombre puede hacer su propio sacrificio. La tercera es, el hombre puede tener su propia revelación. Son doctrinas peligrosas, pero comunes. Y finalmente la cuarta es, el hombre puede ser su propia autoridad. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Así que esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Colosenses 2, versículos del 16 al 19. Pero primero vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por
Señor, el poder tener tu palabra que trae luz a nuestras mentes, que trae luz a nuestras vidas y que nos enseña y nos explica lo que tú deseas para nosotros, Señor. Nos ayuda a estar lejos del error, pero también nos capacita para sacar a otros del error, Señor, para rescatarles de la confusión de vivir sin conocer tu palabra. Señor, ayúdanos a tener, Señor, tu palabra como la autoridad y tu revelación como lo más seguro, Señor, lo único seguro. Y Padre, queremos honrarte en nuestra forma de vivir y en la forma de adorarte, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, primer punto, primera doctrina peligrosa pero común en las falsas religiones, es que el hombre puede alcanzar su propia justicia. Recuerda, Pablo está empezando el verso 16 con un por tanto. Así empieza el verso 16 de Colosenses 2. Por tanto, ¿qué nos dice eso entonces? Si así empieza el verso 16, por tanto, quiere decir que está haciendo una relación o una conexión con lo que ya ha dicho. Este pasaje no está pendiendo o colgando sobre la nada. Este pasaje es un flujo que se desprende de la sección anterior. Debido a lo que Pablo ya ha dicho, que lo vamos a repasar en un momento, pero debido a lo que Pablo ya ha dicho, ahora nos va a explicar un asunto clave y vital. Pablo dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Pablo les está diciendo que ellos debían evitar pensar, de nuevo, que todas estas prácticas que Pablo menciona, comida, bebida, días de fiesta o festividades, lunas nuevas o días de reposo, son prácticas que ellos conocían del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían prácticas donde se les prohibía comer ciertos animales. Por ejemplo, dentro de los animales prohibidos estaba el camello, no podían comer camello, no podían comer insectos que no saltan. No sé, a mí no me apetecen ni los que saltan ni los que no saltan. Eso hubiese sido fácil para mí cumplir. Pero también cerdo, ahí hubiese sido más difícil para muchos de nosotros, ¿verdad? En el antiguo pacto no debían comer estos animales. El libro de Levítico, particularmente Levítico 11, usted puede ver en casa toda esta descripción de lo que no podían comer. También hay mandatos como por ejemplo el mandato nazareo, el voto nazareo, donde ellos debían abstenerse de toda forma de producto de la vid. Es decir, no vino, no sidra, no uvas, no pasas, ni semillas, ni ninguna cosa que provenga de la vid. Esto está en Número 6. Entonces, esto es simplemente ejemplos. El Antiguo Pacto habla mucho acerca de esto. No vamos a ir sección por sección, nos tomaría toda la hora. Pero lo que quiero que observe es que estos eran mandatos en el Antiguo Pacto que se les había dado al pueblo con un propósito. Pero como todo en las manos de los hombres se tuerce y se pervierte, esto se había pervertido y no cumplía el propósito original por el cual les fue dado. Originalmente estos mandatos debían apuntarles a Cristo, debían apuntarles a su necesidad de un Salvador. No podemos cumplir la ley de Dios, es imposible para nosotros, fallamos una y otra vez. ¿No? Habían muchas leyes, días de fiesta, más de los que podemos contar. El día de la Pascua está entre los más conocidos. La fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días y era inmediatamente después de la Pascua. Entre los más conocidos, la fiesta de los tabernáculos. También el sábado, el día de reposo que debía ser guardado. Celebraciones de luna nueva, es decir, cuando empezaba un nuevo mes. Entonces, habían muchas reglas y muchos mandatos que en el Antiguo Pacto debían cumplirse, pero nunca estos mandatos tenían el propósito de pagar el favor de Dios o de ganar el favor de Dios. La razón por la que les fue dado al pueblo es para apuntarles: ustedes no pueden pagar el favor de Dios, ni siquiera pueden cumplir estas reglas.
necesitan un Salvador. Por eso la Biblia dice que la ley era mi ayo, es lo que Pablo dice, ¿no? La ley era mi dolor. Yo no podía cumplir la ley, yo no podía agradar a Dios ni en mis propias fuerzas. Necesito un Salvador, necesito a alguien que la cumpla por mí. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Él vino a cumplirla por nosotros, que no podíamos. Entonces, de nuevo, el Señor Jesús nunca quiso que nosotros pensemos de ninguna manera que estábamos ganando el favor de Dios al cumplir, el pueblo, al cumplir los mandatos del antiguo pacto. Entonces, de nuevo, si te fijas en lo que Pablo está haciendo aquí, Pablo está apuntando a 3 grupos de prácticas o mandatos. Está hablando de comida o bebida, ese es un grupo. Está hablando de días de fiesta y de días de reposo. Comida, celebraciones y días de reposo o sábados. Y esa es una estructura habitual en el antiguo pacto para hablar de toda la ley. Si te fijas, una cita rápida la puedes anotar, yo la leo desde aquí. Oseas 2, verso 11. Oseas capítulo 2, verso 11, Dios les dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. De nuevo, encuentras estas mismas descripciones para hablar de todas las celebraciones o de todos los mandatos. Probablemente, y conectándolo un poco con los colosenses, si recuerdas que se había hablado de la circuncisión anteriormente, que habían personas mandando a circuncidar para ganar el favor de Dios, diciendo o aludiendo al antiguo pacto. Y Pablo les muestra, lo estudiamos hace un par de semanas, que la circuncisión nunca era una forma o un fin para ganar el favor de Dios. Que de hecho la circuncisión apuntaba a la obra de Cristo en nuestro corazón, quitando nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces la circuncisión era una imagen de algo que vendría luego. Al hacer o al practicar el pueblo la circuncisión, debían pensar: un día mi Salvador, el Mesías, va a hacer la obra final, la obra completa. Eso es lo que ellos debían pensar y entender. Pero eso terminó siendo, el medio se convirtió en un fin. Es decir, la circuncisión se convirtió para ellos como algo que estaban haciendo para ganar el favor de Dios. Dios debe amarme porque yo practico ciertos ritos, ¿no? Ese era el problema. Y si te fijas en Colosenses 2, quizás esto va a ayudar a hacer sentido. Colosenses 2, verso 13, Pablo les había dicho, estamos yendo al contexto, Pablo les había dicho: y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo les está diciendo en el contexto de que Cristo ya pagó todos mis pecados. Cristo hizo toda la obra que yo necesito para estar a cuentas con Dios, para ser agradable delante de Dios. Él dice: Cristo tomó, cuando estabas muerto en pecados, en la incircuncisión de tu carne, Cristo tomó todos tus pecados y los perdonó. Y tomó toda la lista gigante de pecados y la quitó de en medio entre Dios y tú. Eso, recuerda que estudiamos eso. Ya no está en medio, obstruyendo mi relación con Dios. Ya no está en medio, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué sacrificio necesito? Solo el de Cristo. ¿Qué sacrificio perdona todos mis pecados y me gana todo el favor de Dios y todo el amor de Dios? El de Cristo. Por eso Pablo dice: por tanto, que nadie os juzgue en días de reposo y en comidas y en celebraciones. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole a los colosenses? Si Cristo ya pagó todos mis pecados,
¿por qué seguiría intentando ganar el favor de Dios? ¿Puedes ver el punto? Ellos estaban siendo tentados o siendo enseñados por falsos maestros, algunos ahí en Colosas, de que necesitabas ganar el favor de Dios o pagar lo que Dios hace en tu vida mediante sacrificios, mediante abstenerte de ciertas comidas, mediante de practicar ciertos ritos, mediante de guardar ciertas tradiciones. Es la forma en que ganas el favor de Dios. Y eso es lo engañoso. Ese es el problema. Porque uno podría decir, ok, o sea que estaba mal que los cristianos o los creyentes en el antiguo pacto guarden el sábado. No, era lo que Dios les mandaba. Lo que Dios no les mandaba es pensar que eso les hacía aceptables delante de Dios. No es eso. Lo que estamos haciendo es una imagen de algo que va a devenir. Si observas Hebreos 10, verso 8, dice, esto que tal vez ayuda a entender, dice, Hebreos 10, verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. El autor de Hebreos está diciendo, sí, la ley nos manda a ofrecer sacrificios, pero de nuevo, el sacrificio no era el fin de eso. No es que yo soy salvo o soy perdonado por este toro que estoy matando o este cabrito que estoy matando. Eso era un símbolo simplemente. De nuevo, el autor de Hebreos dice que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar ningún pecado. Ningún pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a confundirse y a pensar, este cabrito me salva. Es el cabrito que me está perdonando mi pecado. Es esta acción que yo estoy haciendo me hace acepto. Dios debe amarme porque estoy obedeciendo esto. No, nuestra obediencia es tan imperfecta, nuestra obediencia es tan limitada, que no podemos apelar a nuestra obediencia para esperar ganar el favor de Dios. Dios nos ama en base a la obediencia perfecta de Cristo. Eso es lo que me hace acepto en el amado. Eso es lo que hace que Dios me ame. Puedo estar seguro de que Dios me ama. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí y puso su vida a mi favor. Su vida de obediencia. Si yo confío en que Dios me ama por mis acciones, estoy una de dos. O muy engañado en cuanto a mi condición espiritual, o muy confundido en cuanto al estándar de Dios acerca de perfección. Yo no puedo aspirar a que mis acciones sean lo que pague el favor de Dios, porque nuestras acciones son muy limitadas, son muy débiles. Yo les ponía el ejemplo, una cita, creo que fue Jonathan Edwards el que la dijo, y dice, cuando oro peco, cuando predico peco. Dice, soy tan pecador que debo arrepentirme de mi arrepentimiento. ¿Qué significa? Que Jonathan Edwards, el gran teólogo moderno en las últimas generaciones de teólogos, dice, cuando oro no es lo suficientemente aceptable delante de Dios, no es lo que Dios merece, aún mi oración no es lo que Dios merece. Cuando predico, aún eso no es lo que Dios merece. Aún no es lo suficientemente exaltado Dios en mi sermón como merecería. Aún eso es pobre, aún eso es pequeño. Y cuando me arrepiento, aún eso no es suficiente. Probablemente todavía hay rastros en mi corazón de ese pecado. Entonces él dice, aún mi adoración más sublime sigue estando manchada por el pecado. Yo no puedo ofrecer nada a Dios que yo le diga, esto es más puro que Cristo. Esto es más valioso que Cristo. Esto es más alto que lo que Cristo hizo. Jamás. Debo reconocer, estoy lejos, estoy incapacitado. De nuevo, un creyente bajo el antiguo pacto podía entender que los sacrificios eran una imagen de lo que Cristo vendría.
¿Recuerdas a Juan el Bautista? Él fue un creyente bajo el antiguo pacto. Juan 1:29. Juan el Bautista, en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no es una declaración al azar. Esto no es un dicho superficial o algo sin profundidad. Esto tiene una gran connotación en su vida y en su teología. Este es el Cordero, no los corderos que matamos. Este es el Cordero que quita el pecado. Este es el que estábamos esperando. Él entendía que los sacrificios eran algo que apuntaba a que Cristo era el Cordero de Dios final, una vez y para siempre. Entonces, es interesante porque con esto entendemos que nunca, ni en el antiguo pacto, ni en el nuevo pacto, nadie ha querido o nadie debía pensar que debía agradar a Dios en sus fuerzas. Algunos tienen esta idea como que el antiguo pacto es por obras y el nuevo pacto es por fe en Cristo. No, ambos son por fe en Cristo. El antiguo pacto era fe en esperar que un día Cristo vendría, pero en el nuevo pacto se nos dice que Cristo ya vino, que el Cordero de Dios ya vino. Y ahora tenemos fe en que Él murió y resucitó y pagó todos nuestros pecados, como dice Pablo en Colosenses 2, que quitó de en medio todos nuestros pecados. Esto es lo único a la cual podemos aferrarnos que realmente salva y que realmente me limpia delante de Dios. Y como decíamos al principio, este primer punto es que el hombre, y esta es una doctrina de error, se enseña en la falsa religión que el hombre puede alcanzar su propia justicia, de que yo puedo ganar el favor de Dios. Si hago esto, si camino de rodillas, si voy a esta reunión o a esta celebración, si doy tanto de ofrenda, si hago esta o esta otra obra de caridad, entonces Dios está obligado a amarme. Entonces debo ganar el favor de Dios de esta manera. Bueno, no hay nada en la Biblia que nos diga que ganamos el favor de Dios. No hay nada en la Biblia que nos explique cómo ganar nosotros el favor de Dios. La Biblia nos manda a confiar que Cristo lo puede ganar por nosotros, que Él lo ganó para los suyos, porque ellos no podían hacerlo. De nuevo, aquel que piensa que puede alcanzar su propia justicia por medio de sus propios sacrificios, absteniéndose de comer, absteniéndose de guardar ciertas cosas o cumpliendo ciertas tradiciones, pensando que de esa manera está pagando o ganando el favor de Dios, en realidad lo que está haciendo, quizás no lo dice con su boca, pero lo que está pretendiendo es que su sacrificio está comparado o puesto a la par de lo que Cristo hizo. Y de nuevo, al hacerlo, causamos todo lo contrario, ofensivo a Dios. ¿Cómo podrías comparar lo que tú estás haciendo con lo que mi hijo hizo? ¿No? Así que jamás debemos pensar que lo que hacemos gana el favor de Dios. Sí, la Biblia nos dice que el creyente vive de cierta manera, ¿no? Vive de cierta forma, amando a otros, siendo amable con otros, gozo, paz, paciencia, teniendo generosidad, cumpliendo a otros, Santiago, supliendo las necesidades de otros. Pero esto lo hacemos porque Él nos transformó. Lo hacemos en adoración a Él, libre y voluntariamente. Santiago dice, la ley de la libertad. Lo hacemos en libertad, voluntariamente. No porque estoy ganando el favor de Dios. No porque pienso, ahora Dios me ama más, porque hice esta obra de misericordia. Ahí está lo peligroso, ¿no? Poder engañarse pensando que Dios me ama más, que estoy ganando el favor de Dios, porque estoy haciendo esta caridad. De nuevo, hacer actos de bondad es bueno, es lo que Dios desea de nosotros, pero aún eso podemos mancharlo con nuestra maldad al pensar, ahora este es un sacrificio que Dios debe recompensar. Ahora esto es algo que el Señor debe admirarse de mí, debe aplaudirme.
¿no? Así que el punto 2 en el verso 17 es pensar que podemos hacer nuestro propio sacrificio. Todo lo cual, verso 17, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. De nuevo, todas estas prácticas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, eran una sombra de lo que debían esperar. Es decir, Pablo usa una ilustración aquí, y este es el sentido de sombra-objeto. Sombra y objeto. Habla de, y de nuevo, es una ilustración común en sus días. La idea aquí es cuando alguien está llegando, pero debido a la luz, primero vemos su sombra y después llega la persona. En algunas ocasiones puede pasar de que alguien va entrando a un cuarto, pero primero se ve su sombra llegar debido a la luz. Primero entra, en un sentido, su sombra y enseguida, poco tiempo después, entra la persona. Y esta es una ilustración que el pastor MacArthur en alguna vez usó, yo la modifiqué un poco, pero imagínate que entra así, alguien va a entrar al cuarto y entra su sombra y luego entra él, ¿no? Primero ves su sombra y luego entra la persona. Y tú vas corriendo porque es un familiar que aprecias mucho y vas corriendo y abrazas la sombra. Te lanzas a la pared a abrazar la sombra. No tiene sentido. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Si los ritos y los mandatos y los sacrificios del antiguo pacto eran una sombra de lo que había de venir, este es Cristo, y de nuevo tienes la imagen de sombra-objeto. La sombra son los ritos y los mandatos, pero la persona es Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, verso 17 de Colosenses 2. Todo lo cual, debido a todo lo que ha dicho, las lunas nuevas, los sábados, las comidas, dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es Cristo. La sombra es esto, el cuerpo es Cristo. No abraces la sombra. No abraces esa sombra, no tiene sentido. Tú abrazas a la persona. Y si ya tenemos a la persona en el cuarto, jamás quisiéramos abrazar la sombra. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Si ya Cristo vino y podemos adorarle a Él, que es el sacrificio perfecto, ¿por qué quisiéramos seguir abrazando su sombra? El antiguo pacto siempre fue un pacto provisional o un pacto temporal. Era un pacto temporal que iba a ser reemplazado en el nuevo pacto. Es lo que el autor de Hebreos enseña. El nuevo pacto es superior en todo sentido al antiguo pacto. Por eso no queremos volver al antiguo pacto. Pero tenemos un mejor pacto. El autor de Hebreos dice, tenemos un mejor sumo sacerdote. Ya no tenemos varios sumos sacerdotes, muchos sumos sacerdotes. Tenemos un solo sumo sacerdote. No tenemos sumos sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios una y otra vez porque nada limpiaba a sus pecados. Tenemos un sumo sacerdote que ofreció un solo sacrificio para una vez y para siempre y luego se sentó, dice el autor de Hebreos. Y esto, si conoces un poco el antiguo pacto, es sorprendente. ¿El sumo sacerdote se sentó? ¿Cómo se sentó? El sumo sacerdote nunca se podía sentar. Siempre había trabajo. Siempre había que alguien había pecado. Nunca había nada, nunca tenían días de descanso porque siempre había alguien pecando y alguien que tenía que ofrecer un sacrificio. Pero este sumo sacerdote, Cristo, según el autor de Hebreos, este final sumo sacerdote, hizo un solo sacrificio y se sentó. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que hacer. Se acabó todos los pecados pagados. Quitó el acta de mis pecados de delante de Dios y la clavó en la cruz una vez y para siempre. No hay más sacrificios. Yo no necesito hacer ningún sacrificio, ni pequeño ni grande. Más bien, la Biblia me manda a confiar que lo que Cristo hizo es suficiente. Que Él fue el que hizo la obra completa. Tenerlo a Él es no necesitar nada más. De hecho,
La razón por la que Cristo vino es porque no podíamos pagar nuestro propio sacrificio. No podíamos nosotros pagar nuestro pecado. No podíamos cumplir la ley de Dios. Por eso precisamente es que Cristo tenía que venir. Era nuestra incapacidad para pagar nuestra propia maldad. Así que, de nuevo, todo el sistema ceremonial era una sombra, pero Cristo es el objeto, la persona. Era la sombra de Cristo, pero ya está Cristo. Mientras no estaba Cristo, la sombra es lo que tenían y debían aferrarse a la sombra. Pero una vez que Cristo entró, ya no necesitan ni no deben seguirle hablando a la sombra. Ahora deben hablarle a la persona, ahora deben adorar a la persona. Entonces, lo primero que vimos hoy, en el primer punto, es el hombre no puede alcanzar su propia justicia, pero tampoco puede hacer su propio sacrificio. Debemos confiar en el sacrificio de Cristo. De nuevo, lo mencioné rápidamente, pero si puedes revisarlo, Hebreos 10, hice algunas citas de Hebreos, están a través de Hebreos 10. Y Mateo 5, 17 dice Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido a destruir la ley, no he venido a decirles, la ley no vale. No, vino a cumplirla por nosotros, porque éramos incapaces. Punto 3, otra doctrina peligrosa pero común, es el hombre puede tener su propia revelación. Mira, toda religión falsa tiene su revelación particular. Algunos abiertamente dicen, esto es lo que creemos porque un día un ángel se le apareció a fulano de tal y le dio una revelación privada y particular. Otros, sin embargo, dicen, no, creemos la Biblia, pero creemos el libro tal. O creemos la Biblia, pero está sujeta a la interpretación del magisterio o del papado. O creemos la Biblia, pero necesitamos esta revelación y estos libros especiales que escribió fulana de tal. Entonces, siempre la religión falsa cree que puede soportarse o puede levantarse sobre su propia revelación privada. Y Pablo menciona algo de esto acá en el verso 18. Dice, hablando de los falsos maestros, dice, nadie, es decir, ningún falso maestro, os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Si tienes la Biblia de las Américas, vas a encontrar que dice, nadie os defraude de vuestro premio. Dice, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a ángeles. Creo que es más claro cuando habla de afectando humildad. Uno podría decir, ¿cómo afectando humildad? Pero la idea ahí es desear humildad. Es alguien que desea humildad, pero la desea de una forma equivocada. Ya vamos a explicarlo en un momento. Pablo dice, nadie les arrebate su premio. No está hablando de la salvación. El premio aquí no es la salvación. El premio acá es disfrutar de la paz y el gozo que tenemos en Cristo. Disfrutar. La salvación no se pierde, entendemos eso. Nadie me puede arrebatar la salvación. Si alguien es creyente, de nuevo Jesús dijo, si estamos en la mano de Dios, protegidos por la mano de Dios, ¿quién podría abrirle la mano a Dios y sacarnos de ahí? Por eso Romanos 8 dice que no hay nada en esta creación, no hay nada en los cielos, ni en el universo, ni en lo creado, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en los ángeles, ni en lo físico. Nada absolutamente nos puede arrancar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, mal podríamos pensar que Pablo está diciendo, que nadie les quite su salvación, porque eso no sería imposible. Pero lo que sí puede quitar es el gozo y la paz. Alguien puede vivir pensando, ¿y qué pasa si mañana no soy salvo? ¿Y qué pasa si mañana pierdo mi salvación? ¿Y qué pasa si mañana pasa esto o aquello? ¿No? Alguien puede perder su paz debido a falsas doctrinas. Alguien puede dejar de confiar y descansar en lo que Cristo ya ha conseguido. El premio no es lo que yo he conseguido. El premio es lo que Cristo consiguió a mi favor.
¿no? Cristo lo consiguió a mi favor. Él ganó por mí y yo recibo el premio. Usted va a decir, pero yo no corrí la carrera, ¿por qué recibo el premio? Bueno, eso se llama gracia. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Esa es la salvación. Es un premio que usted ha recibido por el cual usted no trabajó y usted no compitió. Es un regalo de Dios el que podamos confiar en Cristo. Así que esa paz y esa confianza no debemos perderla pensando. Imagínate la angustia y la carga de alguien que piensa que debe ganar su salvación. De alguien que piensa, no, debo hacer más. Debo hacer aún más. ¿Cuándo sería suficiente? ¿Cómo sabemos cuándo ya la gané? No, vives en una constante angustia. Debo hacer más y debo hacer más. Y esto no fue suficiente y mañana también. Y es una lucha sin sentido porque ya Cristo lo hizo. Estás luchando por algo que ya tienes, que ya has recibido. Así que Pablo dice, nadie les arrebate vuestro premio, buscando deleitarse, estoy parafraseando para hacerlo más entendible, buscando deleitarse en la humildad y en la adoración a ángeles. Bueno, estos sacrificios, y aún ahora, la gente que hace peregrinaciones, la gente que hace procesiones, que se arrastra atado con una cadena a una gran roca. Vi algunas imágenes en internet de gente ahí sufriendo, ¿no? En el piso caliente, arrastrándose, y una cadena larga a una gran roca, y están avanzando. Veía los comentarios de la gente, y muchos decían, wow, qué ejemplo, ¿no? Qué humildad de esta persona, qué loable, ¿no? Qué obra tan, podríamos decir, piadosa, ¿no? Era el sentido de los comentarios. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo, que muchos piensan que esto es humildad, que guardarse, que practicar ciertos ritos, que ganar el favor de Dios sacrificando mi cuerpo, ¿no? Algunos golpean su cuerpo con ramas y tienen la espalda ahí ensangrentada mientras hacen estas procesiones. Y algunos piensan, eso es humilde, eso es ser humilde. Alguno dijo, no soy digno de caminar erguido ante ti, por eso vengo arrastrándome en el suelo. Algunos piensan que eso es humildad. No, en realidad es todo lo contrario. Es orgullo. Pensar que yo puedo hacer algo mejor que lo que Cristo hizo. Eso no es ser humilde para nada. El humilde dice, yo no puedo. Cristo debe hacerlo por mí. Eso es verdadera humildad. Por eso Pablo dice que nadie les quite el premio, que nadie les confunda. Buscando humildad, les guían a estas prácticas. Y aún Pablo introduce aquí la adoración a ángeles, lo hemos mencionado en semanas anteriores. Y este punto es interesante. La Reina Valera dice que esta adoración a ángeles nace, dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Y aquí hay una interesante, podríamos decir, separación entre la Biblia de las Américas y la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice basándose en las visiones que ha visto. Entonces hay una distinción. ¿Por qué la Reina Valera dice las visiones que no ha visto? Dice vanamente entrometiéndose en lo que no ha visto, mientras que la Biblia de las Américas dice en las visiones que ha visto. Bueno, parece ser que hay algunos manuscritos, unos en los que, perdón, aquí hay una interferencia. Algunos manuscritos omiten el artículo o la partícula negativa, pero la mayoría de evidencia en este caso sugiere que la partícula negativa debe incluirse. Por eso la mayoría de versiones no debe incluirse.
Por eso la mayoría de versiones lo deja en positivo, basándose en visiones que ha visto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, parece ser que en los días de Colosas, en los días de esta iglesia, había gente diciendo, debemos adorar un ángel que se me apareció, ¿no? Visiones particulares, privadas. Debemos adorar este ángel o estos ángeles que se me han aparecido. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Algunos están promoviendo adoración a ángeles basándose en visiones particulares. Pablo dice que esto es alimentado por su propia mente carnal. De nuevo, Pablo está contrastando. No vamos a confiar en visiones privadas, vamos a confiar en la Escritura. Ese es el contraste. Las visiones privadas, dice Pablo, provienen de una mente terrenal, de una mente enfocada en las cosas de este mundo, una mente que rechaza la Escritura. Pablo fue muy claro y muy fuerte en este punto. Él dice, ni aún un ángel del cielo se apareciera y predica un evangelio diferente, el tal sea anatema, dijo Pablo. Es decir, si te das cuenta, Pablo dice, no importa lo que yo vea, mis ojos son caídos y se pueden confundir, mi cerebro es caído y puede alucinar, mi cerebro está afectado por el pecado y se enferma y muere. La Escritura no está afectada por el pecado. Alguien puede haberlo visto, yo no dudo que lo haya visto, a lo mejor lo vio y a lo mejor hay alguna explicación para eso, pero no importa lo que alguien haya visto, es lo que la Biblia dice. Eso es la fuente de confianza suprema. Pablo está queriendo cuidar que los colosenses no persigan ninguna revelación particular, ninguna revelación privada, ninguna visión extraña, privada, que nadie más vio, sino confiar en la Escritura, confiar únicamente de lo que la Biblia dice. Por eso la idea no es solo que no permitas que los engañen, dice, nadie os juzgue, ¿no? Nadie pese su espiritualidad en base a lo que comen o en base a lo que dejan de hacer o en base a lo que hacen, ¿no? Es que él es vegano, seguro es más santo que yo, ¿verdad? Seguro es más piadoso, es que no come carne. O yo soy mejor, soy superior porque como esto o no como esto. No, así no se mide la espiritualidad. La Biblia nos da cuál es la verdadera espiritualidad. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa es la medida de la espiritualidad. Ese es el fruto del Espíritu. No lo que como o dejo de comer. En cierto sentido, es fácil dejar un alimento u otro. Difícil es perdonar a tu enemigo. Difícil es ser paciente cuando todo a tu alrededor es caos. Difícil es matar tu propio pecado. Entonces, de nuevo, Pablo está haciendo un contraste acá entre aquellos falsos, y de nuevo, toda religión falsa intenta plantear su propia revelación. Tú ves eso. Cualquier revelación, cualquier religión falsa, aún los que afirman en cierta medida la Biblia, tienen luego otra fuente de revelación, ¿no? Lo que dice el magisterio es tan autoritativo como lo que dice la Biblia. ¡Wow! Esa es otra fuente de autoridad. Esa es otra fuente de revelación. Esa es una revelación privada. Y lo que Pablo termina diciendo, y terminamos con esto, verso 19, punto final. Pablo dice, y este es nuestro último punto, no podemos tener nuestra propia autoridad. Pablo dice, y no haciéndose de la cabeza con mayúscula, porque habla de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros de su cuerpo, ¿no? Esa es la figura del Nuevo Testamento. Es una figura común en el Nuevo Testamento. Y dice, en virtud, no haciéndose de la cabeza o no sujetándose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo se nutre y se une por las coyunturas y los ligamentos. Es decir, imagínate, la idea acá es el que busca revelación privada
no está sujetándose a Cristo. El que confía en una revelación privada, así diga, Cristo me dijo. No, es una revelación privada, fuera de la Biblia. No importa si dices Cristo me dijo, es una revelación fuera de la revelación de Cristo. Entonces, Pablo dice, cualquier visión privada. Acuérdate que ellos no estaban hablando de cosas oscuras, ellos dicen, un ángel se me apareció. Esto es lucidía espiritual, lucidía bueno. Pero Pablo dice, confiar en una revelación particular, privada, es no sujetarse a lo que Cristo ya dijo. Cristo no nos da más revelaciones, ¿por qué? Porque ya lo que dijo está. Si Él necesita añadir, es que la Biblia no es perfecta. Por eso, confiar en revelaciones privadas ataca nuestra doctrina de la Biblia o bibliología. Creemos que la Biblia es perfecta. Tú dices, oh sí, ok. Entonces, por definición, no puede tener más revelación. Porque si fuese perfecta o si es perfecta, no puede tener algo más. Ya es perfecto. Por definición, lo perfecto no puede añadir ni quitarse. Si se añade es que no era perfecto y necesitaba más. Entonces, de nuevo, cualquiera que afirma nueva revelación, implícitamente está diciendo la Biblia no es perfecta y necesita ser suplida. Pablo les está diciendo, esto no es sujetarse a la cabeza, la cual une y da vida a todo el cuerpo. Cristo es el que nos hace nacer, Cristo es el que nos hace crecer y madurar. Y de hecho el texto lo dice y termina diciendo, y crece con el crecimiento que da Dios. Habla de la madurez. Maduramos, y esto es un regalo de Dios también, el que usted y yo maduremos y crezcamos. Así que finalmente uno pensaría tal vez, oh, qué bueno que esto lo escuchase alguien más que está en esta religión falsa. Qué bueno que esto lo escuche fulano o aquella persona que está caminando escaleras. Aquella persona que está atando una cuerda a una piedra. Y probablemente sí, pero ¿sabe qué? Muchas personas en iglesias evangélicas, muchas personas que dicen sí, Cristo es suficiente, aún viven intentando ganar el favor de Dios. Es increíble. Hay muchas personas en iglesias evangélicas que dicen, oh sí, Cristo es mi Salvador, Cristo es suficiente, pero debo hacer esto para que Dios me ame. Y no lo conectan, no dicen, hey, un momento, pero ¿y cómo eso afecta a mi entendimiento de la doctrina de Cristo y de su suficiencia y de su obra en la cruz? Pero muchos están diciendo, oh, debo sacrificarme haciendo esto. No, por poner un ejemplo, yo recuerdo en alguna ocasión, alguien me preguntó, y debemos hacer vigilias, o por qué en el seminario no se hacían vigilias, algo así. Entonces yo le dije, bueno, probablemente hay estudiantes que oran en la noche, ¿no? Probablemente hay estudiantes que oran varias horas, sobre todo en los exámenes finales. Pero yo le decía, ¿qué piensas que está pasando en una vigilia, ¿no? Entonces él me decía, bueno, estoy sacrificándome para agradar a Dios. Yo dije, no, ese no es el camino. No hay un sacrificio. No estoy aquí pasando mala noche por Dios. No, a veces podemos llegar a no caminar escaleras y no caminar de rodillas, pero sutilmente pensar, estoy haciendo esto para ganar el favor de Dios. De nuevo, lo que este texto nos recuerda es que no hay nada que podamos hacer que nos gane el favor de Dios, sino lo que Cristo hizo. Y en eso debemos gozarnos y eso debemos abrazar. Mi gozo y mi paz y mi suficiencia debe venir de lo que Cristo ya hizo. Y esa es mi confianza. No hay nada más que yo pueda aportar. Cualquier cosa que yo pueda aportar pensando, estoy pagando el favor de Dios, estoy ganando el favor de Dios, es ofensivo en realidad para Dios, porque estoy compitiendo con el sacrificio de mi Señor. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias por
la claridad de ella y de nuevo, Señor, solo podemos rendirnos ante la hermosura del sacrificio de tu Hijo, Señor, inmerecido. Y Padre, por medio de ese sacrificio es todo lo que tú buscas, Señor. Vivimos en obras de obediencia que tú has preparado de antemano, Señor, pero jamás podemos pensar que estamos pagándote algo, Señor. No podemos, por eso Cristo debía venir, Señor. Gracias porque podemos descansar en ese sacrificio, podemos gozarnos en ese sacrificio y tener paz, verdadera paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz de saber que estamos en paz con mi Creador y que tengo una eternidad segura en Cristo. Debido a lo que Él hizo y debido a lo que Él me ha dado, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, y todo esto lo ponemos delante de ti y te agradecemos tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.